Hola a todos, buenas tardes. Estamos aquí para platicar un poco con alguien a quien admiro mucho, quien respeto mucho y de quien me enteré. Tuvo un award junto con un team que se llama Manufacturing Leadership Awards. Estos awards donde se hace un reconocimiento a gente y a equipos y a líderes que están haciendo una transformación de los procesos de manufactura a través de ideas innovadoras y temas de tecnología. Así que, Vero, bienvenida, muchas gracias por estos minutos. ¿Y qué representa para ti este reconocimiento individual de liderazgo a la transformación de los procesos de manufactura? Hola Candy, muchas gracias por la introducción. Em, la verdad es que me representa mucha satisfacción, mucha alegría. Me siento muy orgullosa de haber llegado, aunque no estaba como escrito dentro de lo que todo planeo, tienes que ganar este premio. El estar en esta premiación y haberla ganado me representa todo esto, pero sobre todo me representa una gran responsabilidad para continuar con mis grandes sueños de seguir siendo alguien que aporta, que aprende, que ayuda, esa responsabilidad de ser parte de una organización, de ser organización en la empresa, pero una organización que une mentes brillantes, que une gente que quiere hacer grandes cosas, eh, me nutre de confianza y me hace una confirmación de que el camino que escogí para poder seguir trabajando, de seguir aprendiendo, de confiar en mi instinto y de levantarme las veces que sean necesarias, es el correcto. Todo eso me representa este reconocimiento. Estás en mute, Candy. Ay, decía, qué lindo escucharte, qué impresión el que te genere no solo un orgullo, sino el darte cuenta de que algo que tenías pensado, algo que tenías imaginado, ¿no? Llegar a algo que no te habías imaginado. Y justamente eso quiero preguntarte. Al inicio, hace 3 años, porque además en la conversación previa decías, hace 3 años o un poco más que iniciaste con esto, ¿cuál era tu objetivo? ¿Cuál era tu meta? El proyecto como tal empezó hace 3 años, pero haciéndole justicia, realmente tiene un poquito más. Viene de un momento en donde me doy cuenta con mucha claridad y con mucho sentido de urgencia personal en tratar de resolver algo que yo tenía que hacer, ser más rápida, ser más eficiente. Viene de una experiencia en donde entro a un grupo donde todos son expertos, donde existen mecanismos de comunicación, generación de datos y procesos que se conocen muy bien entre ellos. Y yo llego como una persona nueva que tiene ganas de hacer y de aprender, pero Ujú. realmente en ese momento no conocía nada. Y, y tenía tanta urgencia de poder aportar, de poder continuar con ese ritmo, que pensé en que como yo había muchas otras personas y dije, tengo que resolver esto que yo ahorita vivo, tengo que ser más rápida, tengo que poder conectarme, pero no soy solo yo. ¿Cuántas personas más estarán viviendo esta situación? Y si de esto que logremos podemos ayudar a más personas, de que en lugar de que toquen 5 o 10 puertas para llegar a una información, para llegar a un dato, generemos como una cajita en donde con una sola llave, a través de la tecnología, a través de simplificar procesos, con una sola llave logremos irnos de 10 a 2 pasos, a un solo paso y que la llave esté a la mano de todos. Ese fue mi primer objetivo, ayudarme a mí y darme cuenta que seguramente no era la única y que con lo que tenemos en este momento podemos hacer más simples, más eficientes las cosas, y el estar en esa oportunidad de tener ese acceso y de no tener tantas dificultades te hace mucho más productivo y te hace mucho más feliz. Te elimina dependencias de las Ujú. personas y de las máquinas, pero al mismo tiempo te conecta como nunca.
Ese fue mi objetivo, crear una llave mágica de conexión y de capacidad y de ilusión y de alegría para más personas. Muchas gracias, Vero. Me llama la atención dos cosas. La primera, hablas de un sentido de urgencia, un sentido de urgencia que estaba ahí latente. Y la otra es cuando hablas de esa llave mágica, hablas de ti, o sea, lo que me pudiera servir a mí, y agregas un componente muy especial, que es que me sirva a mí y le sirva a otros. ¿De dónde sale esa motivación? ¿De dónde surge? Ay, tengo que confesar que yo soy una persona adicta a las oportunidades, Candy. Soy una persona adicta a estar viendo nuevas formas, estar encontrando en cada reto. Un ratito me lamento y creo que todos nos lamentamos un ratito, pero soy adicta a la satisfacción de sentir que después de ese ratito me voy a dar a la tarea de resolver. Y me conmueve mucho ver que puedes con lo que tú haces y compartir con mucha apertura y con mucha honestidad, oye, hoy me duele esto, hoy yo no sé esto, invitas a más personas a que también sean sinceras consigo mismas y digan, tienes razón, tampoco me gusta. Entonces me motiva el poder ser parte de un cambio, me motiva el poder ver que puedes ayudar a más personas. No solo tú resuelves tu problema y está muy bien, muy padre, pero me motiva mucho siempre ayudar a las demás personas. Eh, Tener un pedacito de una compañía y de una responsabilidad es muy grande, pero es más grande el tema de decir, ¿y qué más hago por los demás? No solo es este proceso, ¿en cuáles otros más puede aplicar? ¿A cuántas otras compañías? ¿A cuántos otros clientes? ¿A cuántas cosas más puede aplicar esta mejora? Me motiva pensar que los errores no son errores, son grandes oportunidades de cambio y compartir como eso que a lo mejor puede ser visto ojos, se transforma en cosas maravillosas, es como una de mis principales adicciones y es lo que me hace levantarme todos los días y brincar de gusto, corriendo a encontrarme en las formas en las que ahorita para trabajar en eso que tanto me gusta, resolver, abrazar eso que se llama error o esa oportunidad para transformarlo en algo bonito. Esas son como mis grandes motivadores. Ay, pero te escucho y para serte muy sincera, varios de esos puntos que son tan finos y a veces pareciera que, no, porque se dicen muchos en la literatura y en el día a día, que los líderes deben saber escuchar, deben estar al servicio de la gente, deben estar buscando oportunidades, deben saberse levantar, esta parte de ser resilientes, de saber reconocer que a la primera quizá no sale, pero que se puede intentar de diferente manera, ver cómo sí. Pareciera como muy sencillo, pero te oigo decirlo y finalmente ese es el sello que veo que se te está reconociendo. Qué rico. Y yo te diría, en este proceso que viviste, ¿no? ¿Cuánto cambiaste tú? O sea, este mindset lo traías al inicio porque dices, tengo este impulso, tenía esta necesidad, tenía estas ganas de esta llave. ¿Qué más o qué se transformó en ti durante este proceso de 3 años, ¿no? Que, que hoy puedas decir en retrospectiva, así soy hoy y en esto me transformó, en esto me convirtió. Ha habido definitivamente un poquito de cambio, de transformación, pero la esencia, yo pienso que hay una parte que nace contigo. Esta inquietud de siempre buscar, de siempre aprender, de siempre relacionarte, híjole, yo creo que desde que pueda recordar algo de mí misma, ahí está presente. Sin embargo, es muy cierto esto que comentas, Candy, con el tiempo me di cuenta que lo que cambió fue un poquito fue el rumbo. El objetivo ahí estaba, la intención y esta energía y este gusto es como una pasión que existe desde muy pequeña en mí. Me ayudó a entender que pues el camino puede torcerse. O sea, puedes cambiar el rumbo para llegar a lo que estás buscando y es necesario muchas veces. Eh, Se fueron agregando en el camino piezas hoy pienso de una manera y el tiempo te va llevando con que existen diferentes cosas para hacer lo que quieres, hay diferentes necesidades o puede transformarse tu necesidad y aparte te vas rodeando de personas que tienen
ideas extraordinarias que complementan la tuya. Personalmente, pienso que tener los ojos abiertos todo el tiempo y muy enfocados a eso que buscas es parte de lo que te permite darte cuenta que, oye, hace 5 años así era tu idea, hoy puede seguir siendo la misma y se transforma en esta. Hace 5 años tenías un conocimiento, hoy debes de tener otro. Eh, Hace 5 años o 10 yo pensaba que yo podía generar todo, Candy. Y la verdad es que hoy es el mejor momento de integrar la diversidad de inteligencias. La mayor transformación que puedo yo decir que he tenido es tener apertura y tratar de estar con esos ojos abiertos a ver la inteligencia de cada persona, a ver cómo cada persona aporta valor a las ideas y a poder decir, bueno, no tienes que imponer si a este grupo de personas no les late, no vibran contigo, vibran con otra cosa y está bien. Acércate a las personas que vibran contigo y no trates de ser tú la que dé todas las ideas y que de ti salgan todas las soluciones. Transfórmate a ser una persona capaz de integrar, capaz de escuchar y entender perfectamente qué necesitas para eso que estás buscando. Tuve que aprender de manera diferente, no tan superficial. Pues si estoy buscando aplicar inteligencia artificial, si estoy buscando vivir en una era del cambio de los datos, no puedo creer que con saber 10 minutos de algo, puedo estar haciéndolo, puedo estarme acercando más a esto. Aprender de forma más profunda, desarrollar habilidades que antes no tenía, abrirme a esta inteligencia de toda la gente que te rodea y acercarte a gente que vibra contigo y abrirle de veras genuinamente el pensamiento, la puerta para que sus ideas enriquezcan y te ayuden a llegar más rápido. Fueron los cambios de estos últimos 3, 4 años más significativos. Wow, pero hoy es claro para ti, hoy es claro cuando haces esta retrospectiva y nos ayudas a tener la visión de cómo te transformaste, ¿no? Hoy es claro la flexibilidad, este tema de llenarte de los talentos, aprovecharlos, la diversidad, la de vibrar con las personas, llegar a esta conexión, ser genuina, lo importante que es. ¿Cuál dirías entonces que fue lo más complicado, o a lo mejor no fue complicado? Cuéntanos un poco, dar ese primer paso para lo que tenías pensado y lo que en ese momento tenías claridad del proyecto, que a lo mejor iba a pasar o no iba a pasar. ¿Cómo fue ese primer paso? Ay, es que, Candy, yo creo que todos tenemos ya el primer paso, que es tener una idea en la cabeza. El primer paso es poder decir qué quieres resolver. Y creo que todos tenemos en la mente qué queremos resolver. Para mí es todavía mucho más complicado el segundo paso, que es el poder decir con qué empiezo, darle forma y decir, bueno, a ver, quiero ser más rápida, quiero resolver esto, quiero tener una llave que me conecte a la información, a los datos y darle forma de información, porque no es lo mismo. Y, y luego puedes pasarte mucho tiempo hablando de ideas y muchas personas estamos en ese primer paso de tener una idea, darle la claridad y decir, ok, traes como 20. ¿Cuál es la que más pesa? ¿Cuál es la que más ahorita así quieres resolver? Que se acerque más a todas esas ideas, pasiones, ambiciones, sueños que tienes. Y ahí fue decir, sí, quiero poder usar la tecnología para resolver los problemas que tenemos ahorita en el pedacito de responsabilidad que tengo en estos procesos de manufactura, para poder contagiar de este sueño a más personas. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, mi segundo paso fue llevarlo a un plan que fuera claro para mí y para los demás. Y también poder dividirlo y decir, sale, quiero hacer un monstruo que no existe ahorita. ¿Cuál pedazo del monstruo es el más importante? ¿Cuál es el que con lo que tienes te ayuda a avanzar? ¿Y qué de lo que no tienes de ese monstruo o de ese equipo que estás pensando, de esa solución, está como muy al corto plazo, muy a mediano plazo, muy a largo plazo? ¿A quién tendrías que acercarte? ¿A quién tendrías que buscar? Y ponle como un periodo para que con cuál pedacito, la mano, el dedo, la cabeza, el cerebro, el corazón, qué parte de eso que te imaginas
tienes ahorita para empezar. Y eso creo que fue lo que le empezó a dar forma y consecución al proyecto y a lo que siguió. Esta categoría no habla solo del proyecto de los 3 años, habla de algún tiempo trabajando en eso. Todo el tiempo he tratado de poder darme claridad a mí misma con lo que quiero. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué vas a resolver? ¿Y con quién? ¿De quién te vas a dar la mano ahorita para poderlo hacer? Ese segundo paso de escribirlo y asociarlo, para mí es el más importante y creo que es el que cuesta más trabajo para todos, darle forma, escribirlo y cortarlo en pedacitos. Pues ahí encuentro en todo lo que nos estás diciendo, encuentro que nos estás compartiendo algunas estrategias, ¿no? Dices, ya tengo el plan, quizá el paso, si te estoy entendiendo, es darlo. O sea, el siguiente paso es darlo, ¿no? Y ahí pones en la mesa el preguntarte qué es lo que quiero claramente, con qué quiero comenzar. Hablaste de prioridades, hablaste de recursos, hablaste de personas, con qué es conveniente, por qué es conveniente, dependiendo del momento. O sea, lo que veo es que hay que tomar en cuenta muchos elementos y esta capacidad de reflexionar, de ponerlo sobre la mesa. Y me encanta la analogía que dices de si el cuerpo, si la mano, si el pie, ¿con qué voy? ¿Con qué voy y qué necesito? Y entonces me pongo manos a la obra. Qué rico escuchar esas estrategias ya que nos estás lanzando. Y yo te diría, yo sé que este proyecto tiene una parte importante de impulsar mujeres. ¿Por qué este tema de impulsar mujeres o cómo es eso? Cuéntanos un poquito. Esto, esto me lo han preguntado varias veces de muchas formas, pero al final la pregunta es la misma. Y te comparto. Esto más que una idea o un proyecto, es una necesidad. Eh, y viene de una realidad, de la realidad de ser parte, de haber sido parte de los dos lados de la moneda. Me ha tocado estar en donde puedes emitir una opinión y en donde a lo mejor podrías hacerlo, pero no te atreves, o también en un lugar donde pues no debes de emitir una opinión. Me ha tocado ser parte del grupo que puede tomar decisiones y me ha tocado ser parte del grupo que no toma decisiones por las mismas razones o porque no se la cree o porque no puede. Y poder compartir esa experiencia, eso que he aprendido, porque lo veo, no soy yo. Llegan a mi oficina diferentes personas o a mi casa o a algún lugar y me preguntan, es una realidad que lo veo más en mujeres, es una realidad que yo he estado de los dos lados y no ser ciega y sorda a esto se convierte en una necesidad personal. ¿Cómo le dono a alguien confianza? ¿Cómo le infundo? Dos factores principales me han ayudado a ser la versión que hoy soy. Eh, el primero es que alguien me dijo un día, tú puedes. Y yo quiero repetir esa experiencia en más personas. Cuando me lo dijeron, lo reconfirmé, me ayudó. Yo quiero decirle a más personas, quiero decirle a más mujeres, tú puedes. El segundo fue que hubo quien me ayudó también. Y también quiero repetir la experiencia de poder ayudar a más personas, a más mujeres, a estar del lado que ella decida, del lado que ella quiera estar. Pero quiero ser parte de ese cambio por mi propia experiencia y por lo que sigo viendo y porque hay sillas y hay espacios prestados que respeto, que valoro y con los cuales me comprometo. Me comprometo con todos, pero me comprometo con quien necesite de mi ayuda, de mi mano. Y veo en las mujeres que realmente puedo hacerles, tómame, te tomo de mi mano y tómate de la mía. Es necesidad más que idea, Candy. Se necesita mucha conciencia, muchísima conciencia para darnos cuenta de cómo ha sido mi realidad y cómo me gustaría que fuera la realidad de otros. E intencionalmente ponernos a servicio de algo que hemos descubierto que nos ha ayudado de alguna manera a crecer y que también quizá nos ha dolido en algún momento, ¿no? Y también se necesita mucho valor. Así que, primero que nada, permíteme reconocértelo
porque eso habla justamente del líder interior que, coincido contigo, cada uno de nosotros tenemos dentro. Y pensando en el tema del liderazgo, Vero, y pensando en el tema de lo que te has encontrado en el camino como mujer, como líder mujer, ¿qué es lo más complicado? ¿Qué es lo más complicado o el mayor reto de liderarlo, considerando también tu historia personal? Y ahí me gustaría que nos compartas un poco quién es Vero, porque Vero, además de ser líder, además de ser mujer, ¿qué más hay de esa Vero detrás? ¿No? Vero es mexicana, es tapatía, es hija de una familia grande donde hay más mujeres que hombres, como matriarcado. Soy madre, soy hermana, eh, pertenezco a una empresa eh, de tecnología. Por educación soy electrónica, tengo una maestría en tecnologías de la información. Ahorita estoy cursando un doctorado eh, y esto lo platico por ese cambio y esa transformación. No pretendo nada. Verónica busca aprender, busca conocer para aportar. Verónica se despierta todos los días pensando en cómo puede hacer mejor las cosas, en cómo puede integrar eso poquito que aprende al día, a su día y al día de los demás. Eh, me motiva esta parte, pero, y me voy a regresar a la parte de Verónica familia. Eh, mi compromiso con mi familia es enorme. Sé lo que represento para mis primas, para mis hermanas, para mis hijos, para mi esposo, y encuentro en ello la mayor motivación. Cuando dije soy mexicana, siempre he aspirado a traer reflectores hacia México, en donde se reconozca el gran talento que tenemos, la gran creatividad, la gran capacidad que tenemos para hacer cosas. Eh, Creo firmemente en que tener buena voluntad, tener una genuina voluntad de ayudar a los demás hace la gran diferencia. Accionar de manera consciente y activa puede generar grandes cosas. Eso es como gran parte de mi esencia y lo aplico al aspecto profesional, al aspecto personal. Lo dije hace ratito, soy adicta al cambio, soy adicta a estar aprendiendo, soy adicta a poder ceder eso que yo me guardo ya ahorita y decir, ¿a quién más le sirve? ¿A quién más podría ayudarle? ¿Cómo podemos conectarnos? Soy adicta y soy una soñadora de los grandes cambios. Me gusta soñar en grande y pienso que ese primer pasito que dije que todos tenemos me caracteriza. Eh, Verónica piensa en grande por su país, piensa en grande por su familia, piensa en grande por el que se le atraviesa, es consciente de todas las necesidades que hay. Verónica busca aportar valor. Verónica busca aprender de todos. Verónica está a la orden de quien se quiera acercar a ella para recibir un consejo, para intercambiar ideas, para escuchar de un proyecto, de una necesidad y con lo que tengo, lo que me integra aquí, poderlo compartir y poder ayudar. Yo estaba pensando, ¿y dónde, cómo la clonamos? ¿Cómo la clonamos? A ver, pero yo veo que eso eso es lo que necesitamos de los líderes y de las líderes. Ese líder y esa líder que está pensando en cómo contribuye al bienestar de alguna manera, ¿no? O al crecimiento de las demás personas. Cuando tú dices, me emociona y me entusiasma pensar en algo grande para mi país, y donde dices, no estoy buscando el reconocimiento, que al final yo lo compartí en una conversación hace poco, ¿no? El reconocimiento llega y es una parte donde uno se da cuenta, ¿no? Uno se da cuenta de muchas cosas que uno personalmente hace con mucha pasión, con mucho amor, que alguien más también nota y porque está generando impacto. Yo creo que ese es el punto importante, porque este proyecto hoy está generando impacto en otros, está siendo ejemplo de otros. Hay equipos, yo sé tus equipos también, que están siendo reconocidos, ¿no? Entonces, hay algo que se está moviendo y creo que te veo tan energizada, no tendría que decirte, siéntete orgullosa por eso. Yo diría, qué rico poder tener la oportunidad de escucharte, de que seas una inspiración, ¿no? Viene una pregunta
A ver, no sé cómo llamarle. Una pregunta sobre, ¿y cómo le haces? O sea, hablaste de tus hijos, tienes 3 hijos, hablaste de tu esposo, hablaste de que eres hermana, de que eres compañera, trabajas en una compañía de tecnología, y qué hay de tus hobbies, sé que te gusta correr, y en qué momento te das tiempo para todo, cómo le haces para adicionar a todo eso, ¿no? Echarle tiempo y manos y pensamiento y corazón a algo adicional. Ay, Candy, qué pregunta tan más interesante. Realmente no considero que soy la mejor consejera en materia de administración de tiempos, eh, pero sí te puedo compartir con mucha honestidad qué es lo que yo hago y qué es lo que me ha funcionado. Lo dices muy bien, soy mamá, soy esposa, tengo una carrera, soy estudiante, tengo hermanos, tengo primos, tengo tíos, tengo amigos y tengo mis propias aficiones y mis hobbies. Lo que me funciona realmente son dos cosas. Primero que nada, el saber qué es lo que me, me es prioridad, cuáles son mis prioridades. Realmente de las 20 o de las 30 que me interesa hacer, cuáles son prioridades para tratar de insertarlas en un esquema que es igual para todo el mundo, 24 horas del día. Eh, entonces, esa claridad me permite insertar tiempo para lo más importante para mí. Me interesa estar bien y me gusta hacer ejercicio, inserto un tiempo en esas 24 horas para el ejercicio. Mi familia, después de que estoy bien, le tengo que insertar un tiempo a mi familia y no le tengo, es mi prioridad. Y ahí me aseguro que en esas 24 horas tenga muy claro cuál es el espacio para mi familia. Y me gusta aprender, y me gusta transformar, y me gusta estar en el espacio de trabajo. Ahí inserto qué es esta parte que hoy no puede dejar de estar. Administro el día, administro la semana, administro hasta donde puedo en este esquema a mis prioridades para que existan en mis 24 horas, que existan en mi lista de actividades. Esa es la clave. Tal vez cambiarlas, subirlas, una primero, una después, depende del día, pero lo que sí es que nunca pueden dejar de estar. Esa es la manera en la que yo manejo todo esto. Escucho 2 palabras que resuenan mucho en mí. La primera, esta parte de lo que importa, lo que me importa, porque incluyes el me importa. Y de igual manera dices lo que es mi prioridad. Hablas de ti, de tu prioridad y darle tiempo y espacios a eso, ¿no? Tenerlo muy claro. Qué delicia, porque como bien dices, no nos das un consejo de, ay, todos tenemos 24 horas, entendamos cuáles son nuestras prioridades. Me encantó cuando dijiste que es mi prioridad, ahí es donde pongo mi atención. Así, muchas gracias por eso. Y bueno, hablando del tiempo, ya casi al cierre de esta conversación tan rica, la cual agradezco y valoro muchísimo, porque también me está dando mucho aprendizaje, yo te preguntaría, ¿cuál es el mejor momento? ¿Cuál es el mejor momento para iniciar un proyecto, para emprender algo que tienes en tu mente, que es ese primer paso de que decías, que lo estás visualizando, que te lo imaginas, que tienes la sed? ¿Cuál es el mejor momento, Vero? Hoy, Candy, el mejor momento es hoy, el mejor momento es siempre. Eh, el poder, el poder decir, quiero hacerlo, y tengo esta idea. Empieza hoy desde tu propia experiencia, desde tu propio interés, desde tu propio conocimiento. Empieza hoy con el tip que mejor te sirva. Si lo que yo digo hoy no te hace sentido, no importa. El mejor momento es hoy y el mejor momento es siempre. Te voy a compartir un poquito. Yo no soy fan de aventar a los niños una analogía al agua para que aprendan, ¿no? No te ahogues, no te espantes, ¿no? Pero tampoco soy fan de que el miedo te consuma. Entonces, por eso para mí el mejor momento es hoy y cualquier momento en el que tú digas, yo tengo que hacer algo, yo quiero hacer algo, que seas tú el que lo quieras hacer, no
que sea alguien más que quiera que se haga algo, porque cuando te enfocas en eso que te hace a ti latir y lo que quieres lograr, encuentras el tiempo y siempre es el mejor momento. Entonces, ni aventarte o porque te aventaron, ni permitir que el miedo te consuma, porque el tiempo pasa y ese es el único recurso que no tenemos. Por eso, mi consejo es, empieza hoy. Ok, empieza hoy. Y viene la última pregunta. Para todos los que te están viendo, para todas y todos los que te están escuchando, ¿con qué empiezo? ¿Con qué nos recomiendas empezar? Si empezamos hoy, hoy es el mejor momento, ¿con qué podemos empezar? Debes de tenerte confianza. Lo he compartido varias veces. Pienso que lo que más nos detiene, si hoy te decides hacerlo hoy, te puede tener un poquito pensar que no puedes, que no tienes lo suficiente y que no puedes alcanzar lo suficiente. Haz una revisión personal, una introspectiva y ve qué sí tienes y llénate de confianza porque todos tenemos. Todos tenemos algo que aportar, todos tenemos capacidad, no nacemos con capacidades fijas. Nuestra mente es como algo expansible, usémoslo y descubre y llénate de confianza de que lo que tienes hoy sirve y si no lo tienes, de que puedes adquirirlo. Sal de tu zona de confort también. Aquí me quedo porque esta ya me la sé muy bien, ya tengo no sé cuánto tiempo y para qué me muevo. Sí me gustaría, pero híjole, no, sal de tu zona de confort. Esa confianza que te ayude a decir, puedo aprender y puedo aportar, aparte como me late. Eh, si lo haces, un ratito vas a ver que está padre. Y la otra es, rodéate de gente tan brillante como tú, más brillante que tú, y escucha con tu mente, tus ojitos y tu corazón muy porque te sorprendes enormemente y entonces tu sueño deja de ser tu sueño y se convierte en el sueño de más personas. En ese momento dejas de hacer sumas y restas y dejas de hacer cálculos porque te estás dando cuenta de que es tan grande, de que ya le pertenece a tantos, que ya no es tuyo y que ya no necesitas defenderlo como tuyo, porque ya está porque está y te llena de voluntad y te llena de energía y casi que te hace firmar el contrato de eso que decimos, de hoy. Confianza, zona de confort y la integración, el dar el valor a cada persona que conoces, porque cada persona te aporta, cada persona aprendes. Y si pones tu radar muy bien, capaz de que caiga a esa arca o a ese círculo, alguien que va a llevar, exponenciar eso que tú estás pensando desde hace tiempo. Vero, muchas gracias por compartirnos mensajes tan precisos, tan inspiradores y que están cristalizados en este reconocimiento que hoy obtienes. Felicidades, felicidades por hacerlo con tanta pasión, con tanta entrega. Gracias por compartirnos, por darnos este tiempo y ya lo saben para quienes nos están escuchando. Dice por acá, pero no nacimos con habilidades fijas, hagámoslo, intentémonos, rodémonos de gente brillante y más brillante que nosotros. Es un gran mensaje, Vero. Gracias y pues nos encantará que nos puedas compartir más adelante, saber dónde te podemos encontrar. Va a ser muy útil siempre. Muchas gracias, Cami. Un gustazo estar contigo y compartir.